11 de noviembre del 2000, Casa de Pizarro, Lima, Perú. Se encanta el ritmo del chino, ya está en la costa, ya llegó a la sierra, también en la selva. El ritmo del chino y se baila así, y se mueve así. El ritmo del chino es el de Perú 2000, y te gusta a ti, y me gusta a mí. El ritmo del chino es el de Perú 2000. Chino, 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 chino. Tras 5 años del desastroso gobierno encabezado por Alan García y la APRA, el pueblo peruano estaba decidido a votar por el cambio. Para las elecciones de 1990, participaron en la contienda electoral los siguientes personajes: Mario Vargas Llosa, el famoso escritor que llevó la literatura peruana a todo el mundo. Vargas Llosa participó en la contienda electoral con el partido Movimiento Libertad. Tanto él como el partido ignoraban las necesidades de las y los peruanos más pobres. Su único interés era el bienestar de los suyos. Luis Alva Castro, quien había desempeñado el cargo como vicepresidente de la República bajo el mando de Alan García. Alva participó en las elecciones de 1990 con la Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA. Henry Peis García, quien fue el teniente alcalde de Lima entre 1983 y 1986. Peis García participó en la contienda electoral con el partido Izquierda Unida. Alfonso Barrantes, quien había ejercido como alcalde de Lima entre 1984 y 1986. Barrantes fue el candidato a la presidencia por el partido Izquierda Socialista. Alberto Kenia Fujimori Inomoto, un desconocido para la mayoría de las y los peruanos. El domingo 8 de abril, miles de peruanos salieron a votar. Este candidato participó con el entonces recién creado partido Cambio 90. Pese a la gran cantidad de candidatos, la lucha pasó a ser entre solo 2 candidatos: Mario Vargas Llosa, quien obtuvo el 32.6% de los votos, y Alberto Fujimori, quien obtuvo el 29.2% de los votos. Debido a que ninguno de los 2 candidatos obtuvo una mayoría absoluta, ambos candidatos se volvieron a enfrentar en la segunda vuelta electoral. Finalmente, las malas estrategias de campaña de Vargas Llosa y el deseo de cambio de la mayoría de los peruanos llevó a que el domingo 10 de junio se diera la victoria definitiva a Alberto Fujimori, quien obtuvo el 62.4% de los votos. Este resultado fue aplastante para Vargas Llosa, quien obtuvo únicamente el 37.6%. Pero, a todo esto, ¿quién es Alberto Fujimori? ¿Por qué los peruanos le dieron la victoria? Alberto Kenia Fujimori Inomoto nació el 28 de julio de 1938. Es hijo de Naoichi Fujimori y Matsue Inomoto, una pareja migrante del Japón que se asentó en Lima a principios de siglo. Además de Alberto, la familia Fujimori tuvo otros 4 hijos. Desde joven, Alberto Fujimori mostró ser brillante, lo que llevó a que estudiara ingeniería agrónoma en la Universidad Nacional de La Molina. Tras haberse graduado de La Molina, Alberto estudió en la Universidad de Estrasburgo y la Universidad de Wisconsin-Milwaukee. Tras haber realizado sus estudios, Alberto Fujimori regresó a La Molina como docente y, posteriormente, como decano de la Facultad de Ciencias de esta misma universidad. En 1984 fue electo como rector de La Molina
y posteriormente asumió el cargo como presidente de la Asamblea Nacional de Rectores. También fue anfitrión del programa televisivo Conectando, en el cual se debatía sobre la política nacional. En el año de 1989, Fujimori decidió que participaría en las elecciones y creó el partido Cambio 90. Perú, levántate ahora y confía. Mi propuesta es honradez, tecnología y trabajo. Más honestos tenemos que ser, solo así se tendrá un mañana. Nosotros podemos vivir mejor. El Perú tendrá la luz de un nuevo amanecer. Fujimori, presidente debe ser. Marca el 90, el símbolo. La mayoría de las y los peruanos vieron en Alberto Fujimori una esperanza. Vieron un candidato que, por primera vez, era igual al pueblo. Es por esto que millones de peruanos depositaron su confianza en él para dirigir al país entre 1990 y 1995. Sin más que decir, démosle la palabra al excelentísimo señor presidente de la República, Alberto Kenia Fujimori Inomoto, quien hará un breve reencuentro de sus primeros 2 mandatos. Estimados compatriotas, es para mí un honor encabezar esta transmisión en memoria a mis primeros 10 años de gobierno, siendo que ahora ustedes me han vuelto a reelegir como su presidente. Yo recibí un Perú en crisis. Recibí un Perú con una economía débil. Recibí un Perú con problemas de violencia provocados por los terroristas. Siendo así, pretendo en esta transmisión hacer un breve recuento sobre mi gobierno y cómo enfrentamos estos y otros problemas. Empecemos por los hechos del año 1990. En este año, Juan Carlos Hurtado Mier, ministro de Economía de Finanzas, junto conmigo, creamos la medida conocida popularmente como el Fujishock. Por medio de esta medida, buscamos frenar la hiperinflación que venía descontrolada desde el gobierno de Alan García. Por medio de este Fujishock, eliminamos los subsidios al consumo de los precios e impusimos unas políticas estrictas de balance fiscal. En este mismo año, nombré a Vladimiro Montesinos como jefe del Servicio de Inteligencia Nacional. A lo largo de mi gobierno, Montesinos fue conocido como el Rasputín de los Andes, supuestamente por su crueldad. Mucho se habla sobre Vladimir, que fue el creador del Grupo Colina, que fue corrupto y que él ordenó la matanza de civiles. Pero realmente no tengo alguna prueba que demuestre que hizo eso. En el año de 1991, un grupo de paramilitares, mencionados anteriormente, el Grupo Colina, incursionó en una casa ubicada en el Jirón Guanta 840, en Barrios Altos, Lima. Supuestamente, al producirse la irrupción, se estaba celebrando una pollada. Los paramilitares,
llegaron en 2 vehículos al lugar, uno de marca Jeep Cherokee y otro Mitsubishi. Se reporta que los tiros por parte de los paramilitares duraron aproximadamente 2 minutos y dejaron un saldo de 15 muertos y 4 heridos. La razón por la cual el Grupo Colina intervino esta casona ubicada en el Jirón Guanta 840 se debe a que estas personas eran presuntos colaboradores del Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso. Eso de que realmente estaban en una pollada, no lo sé. Pero yo en verdad creo que eran miembros del grupo terrorista. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. En el año de 1992, me convertí en el primer presidente del Perú que visitó el Ecuador. El 9 de enero, me reuní con mi homólogo, Rodrigo Borja, en la ciudad de Quito, capital del Ecuador. Estando en Quito, le ofrecí al presidente del Ecuador un acceso a la navegación fluvial por los afluentes septentrionales del Amazonas y un peritaje de la Santa Sede para fijar los límites en nuestra frontera con el Ecuador. Por primera vez, un gobierno reconoció abiertamente el problema fronterizo que existía entre las dos naciones. Entre el 5 y 6 de abril de 1992 se llevó a cabo uno de los momentos más importantes de mi gobierno. Yo, Alberto Fujimori, respaldado por las Fuerzas Armadas del Perú, disolví el Congreso de la República, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Consejo Nacional de la Magistratura. Pues la corrupción del Poder Judicial, responsable de la liberación inexplicable de narcotraficantes y terroristas, y la obstrucción encubierta contra los esfuerzos del pueblo y del gobierno por parte de las cúpulas partidarias, me llevaron a tomar esta medida. Siendo así, el Congreso volvería hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la cual sería aprobada mediante un plebiscito nacional. Además, propuse reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público para una honesta y eficiente administración de justicia. Finalmente, también sugerí la reestructuración de la Contraloría General de la República y la creación de un gobierno de emergencia y reconstrucción nacional, cuyos principales objetivos fueron modificar la Constitución en lo que respecta a la estructura de poderes, moralizar radicalmente el Poder Judicial, pacificar al país y promover la economía de mercado dentro de los marcos jurídicos apropiados. A continuación, un breve video sobre el discurso que di al disolver
el Congreso de la República, en este mal llamado por los extranjeros y opositores como un autogolpe de Estado. Como presidente de la República, he constatado directamente todas estas anomalías y me he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de excepción para procurar acelerar el proceso de esta reconstrucción nacional, por lo que he decidido tomar las siguientes trascendentales medidas. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. Segundo, reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público para una honesta y eficiente administración de justicia. Tercero, reestructurar la Contraloría General de la República, con el objeto de lograr una fiscalización adecuada y oportuna de la administración pública, que conduzca a sanciones drásticas para los responsables de la malversación de los recursos del Estado. Posteriormente, el 9 de abril de 1992, un grupo de congresistas golpistas declararon vacante la jefatura del Estado por permanente incapacidad moral del titular, o sea, yo. El 18 de abril, el vicepresidente presidió un contragobierno. La comunidad internacional impuso sanciones a nuestro gobierno. Sin embargo, se rehusaron a reconocer al contragobierno del vicepresidente Máximo San Román. Además, el pueblo peruano me respaldó a mí, por lo cual seguí ejerciendo como el presidente del Perú. El 8 de julio de 1992, nuevamente integrantes del Grupo Colina sitiaron la Universidad Nacional de la Cantuta y sustrajeron de las instalaciones a 10 personas, entre ellos maestros y alumnos. Estos fueron detenidos también por supuestamente ser colaboradores de Sendero Luminoso. Además, en la Cantuta se estaban desarrollando los pensamientos senderistas y no podíamos permitir que este extremismo se siguiera dando. Dicen que a estos estudiantes se les trasladó al campo de tiro de la policía en Huachipa y que ahí fueron ejecutados por la Policía Nacional. Después fueron enterrados en la quebrada de Chavilca, en Cieneguilla. Realmente no hay pruebas de eso. Otro evento importante se dio el 12 de septiembre, cuando anuncié la captura de la cúpula del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso.
En una vivienda del distrito limeño de Surquillo, agentes de la Dirección Nacional contra el Terrorismo capturaron al máximo jefe de la organización, Abimael Guzmán Reynoso, alias el presidente Gonzalo, a la segunda cónyuge de Abimael Guzmán, llamada Elena Iparraguirre Reboret, alias la camarada Miriam, y otros 7 dirigentes senderistas. El pueblo peruano se encontraba harto de la violencia. Así que esta medida fue recibida con todo el apoyo de los peruanos. A continuación, un video sobre los hechos. Comandante, ¿usted lo va a cuidar? ¿Quiere la presencia del jefe? Sí. ¿No está aquí? Sí, muy bien. ¿Su nombre, por favor? Comandante Miyashiro. Comandante Miyashiro. Miyashiro. Acá no hemos venido más que a trabajar. Usted sabe cómo es. Porque 1, 2, 3. Pero un combate, una división no termina mayor, envueltos en la vida. El pueblo de la ciudad llegan a nuestro país con la guerra posible. A principios del año de 1993, propuse que en noviembre se creara una nueva constitución política y que se creara un Congreso Constituyente Democrático que tuvo como misión elaborar esta nueva Carta Magna. Estos miembros del Congreso Constituyente Democrático serían electos de manera popular cuando los y las peruanas salieran a votar por alcaldes y concejales. Cuando el Congreso Constituyente Democrático terminara su trabajo, la población sería llamada a refrendar la nueva Constitución Política del Perú. En este mismo año, finalmente se le dictó sentencia al terrorista Abimael Guzmán, quien fue sometido a juicio por una corte militar. Posteriormente, este fue encarcelado en la prisión de la base naval de la isla de San Lorenzo, frente al Callao. El 9 de julio, también el líder del movimiento revolucionario Tupac Amaru, Víctor Polay Campos, alias el comandante Rolando, fue detenido. El 13 de noviembre de 1993, un grupo de militares liderados por el general de división Jaime Salinas Sedó, José Gabriel Pastor Vives Luis Palomino Rodríguez y el general de brigada Manuel Obando Salas, fueron arrestados por conspirar en contra de mí en un intento de golpe de Estado. La razón que dieron estos individuos fue su actuar en defensa del orden democrático quebrado por el autogolpe de Estado de 1992. En septiembre de 1993 se llevaron a cabo las elecciones del Congreso Constitucional Democrático. Las elecciones para este Congreso fueron ganadas por Cambio 90 y un nuevo partido conocido como Nueva Mayoría. Siendo así, esta coalición ganó 44 de los 80 escaños.
El 31 de octubre de 1993, el pueblo salió a votar por la nueva Constitución y votaron a favor con un 52.2%. Gracias a esta Constitución se pudo aceptar una reelección inmediata. Y el 29 de diciembre de este año, la Constitución entró en vigor. En 1994, específicamente en el mes de agosto, viví una de las más grandes traiciones de mi vida. Mi esposa, ex esposa, Susana Higuchi, denunció a mis hermanos, Rosa y Santiago, de haber lucrado con un envío de ropa de segunda mano donado por una ONG japonesa. Además, Susana Higuchi denunció ante la justicia presuntos actos de corrupción de 2 exministros y el viceministro de Justicia. Además, Higuchi me calificó como un tirano y afirmó que yo la tenía encerrada en esta casa de Pizarro. Como respuesta a estas graves acusaciones, despojé a Higuchi del cargo de primera dama y del cometido de presidir la Fundación por los Niños del Perú, entregándole estos papeles a mi querida hija Keiko Sofía. Mi primer periodo de gobierno estaba por acabar. Sin embargo, el 10 de octubre de 1994, anuncié que participaría en las elecciones presidenciales de 1995 con el partido Cambio 90. El año de 1995, específicamente el 26 de enero, empezó con un intercambio de disparos entre grupos militares peruanos y ecuatorianos. Esto llevó a un conflicto armado entre nuestros dos países. Los combates terrestres tuvieron lugar en las penosas condiciones de un entorno inhóspito en Cueva de los Tallos, Huangos, Tihuinza y otros descatamientos disputados. Dicen que el ejército peruano se llevó la peor parte, que hubieron entre 100 y 400 muertes. Sin embargo, no podemos asegurar. Lo que sí podemos asegurar es que fueron menos de 100. El 13 de febrero de 1995 ofrecía a los ecuatorianos un alto al fuego definitivo. Sin embargo, ellos lo rechazaron, pues estaban en contra de que mi gobierno extendiera el control peruano sobre Tihuinza, una región perteneciente al Perú. Posteriormente, se llevaron a cabo las elecciones presidenciales, en las cuales participamos los siguientes candidatos. Su servidor, Alberto Kenya Fujimori Inomoto, con el partido Cambio 90 en coalición con Nueva Mayoría. Javier Pérez de Cuellar, con el partido Unión por el Perú. Mercedes Cabanillas Bustamante, con la APRA. Alejandro Toledo Manrique, con el partido Perú Posible, y otros candidatos. En estas elecciones me sentí honrado de que me haya podido llevar el 64.3% de los votos, debido a que esta vez gané la mayoría absoluta
no hubo necesidad de una segunda vuelta electoral, por lo cual ustedes nuevamente me eligieron para ser el presidente constitucional del Perú. Siendo así, el 25 de julio tomé posesión en el Congreso de la República. El año de 1996 transcurrió con relativa normalidad, hasta el día 17 de diciembre. Los hechos se desarrollaron a las 8:20 de la noche. Hubo una detonación en la entrada de la residencia y seguida de esta, alrededor de 20 personas, identificadas como integrantes del movimiento revolucionario Tupac Amaru, armados con fusiles AK-47 y equipados cada uno con celulares, irrumpieron en la residencia del embajador. El objetivo de los terroristas, comunicado por el embajador del Japón al director general de la Policía Nacional, era presionar al Estado peruano para que éste liberara a los presos miembros del movimiento revolucionario Tupac Amaru. De lo contrario, ejecutarían a los rehenes. La toma de la residencia del embajador duró aproximadamente 4 meses. A inicios del año 1997, recibí al presidente ecuatoriano Abdalá Bucaram en Ayacucho. En esta reunión empezamos a discutir la paz en la frontera norte de nuestro Perú. Para el 22 de abril de 1997, la situación en la residencia del embajador del Japón era insostenible, lo que llevó a la creación de la operación Chavín de Huántar, nombrada así por la zona arqueológica del mismo nombre. La operación fue considerada un éxito rotundo, pues de los 72 rehenes habíamos rescatado a 71. Los únicos decesos fueron los del magistrado Carlos Yusti Acuña y 2 comandos. Los 20 miembros del movimiento revolucionario Tupac Amaru fueron abatidos en el acto, según los informes. Esta operación fue supervisada por mí, quien con un chaleco antibalas y un radiotransmisor en mano, supervisé directamente a los militares que participaron en la operación Chavín de Huántar. Tras la victoria de nuestros comandos, decreté que el Perú finalmente era libre. Adelante, con estas imágenes que nos recuerdan ese momento victorioso de la patria. Para mí era 3 y 5, yo estoy esperando, carajo, ya, te le digo ya. Presidente, emocionado, presidente. Perú es libre. El 26 de octubre de 1998, finalmente se firmó un acuerdo de paz entre el Ecuador y el Perú. Tras 6 reuniones en 2 meses con el presidente Jamil Mujad, sellamos la paz definitiva en Brasilia, capital de Brasil. El acuerdo más satisfactorio para nosotros
fue el reconocimiento de la delimitación fronteriza trazada por los garantes del Protocolo de Río de Janeiro de 1942. Es decir, que la frontera se señalaría a través de las cimas de la cordillera del Cóndor, y además se reconoció que el área de Tiwinsa pertenecía al Perú. Ecuador obtuvo una jurisdicción simbólica en Tiwinsa de 1 kilómetro cuadrado. El año de 1999, y gracias a la Constitución del 93, me pude presentar nuevamente como candidato presidencial para los comicios del año 2000. Y es gracias a la victoria nuevamente que ustedes me han dado que estamos hoy aquí reunidos. A continuación, entraremos en un breve corte comercial e inmediatamente después regresaremos con una dinámica la cual hemos llamado Conversando con el Chino. La botella de Inca-Cola está llena de verano. Destapa un Inca-Cola. Tómate el verano. Destapa el sabor que llegó el Inca-Cola. Destapa el verano. Inca-Cola. Que llegó el sol. Inca-Cola. Disfruta el sabor. Inca-Cola. Nuestra bebida de sabor nacional. Bien, damos inicio entonces a este segmento llamado Conversando con el Chino. Tenemos una persona en la línea. Adelante. Fujimori, no mientas. Sabes que la gente está en tu contra. La matanza de Barrios Altos y la Camputa fue en contra de población civil. No había ningún indicio de que fueran terroristas. Tú mismo protegiste a Vladimiro Montesinos. Incluso con la reciente salida de los Vladivideos, tú lo protegiste. Te haces el que lo persigue, pero no has hecho nada. Esto es una vil mentira. Una manera para desacreditarme a mí y a mi gobierno legítimamente electo. Yo no sé de qué hablas. Sigamos con la siguiente llamada. Adelante. Señor presidente, ¿qué opina usted de los dichos del asesor, del embajador del Japón, quien dice que la Policía Nacional y el Ejército ejecutaron de manera extraoficial a los miembros del movimiento revolucionario Tupac Amaru que tomaron la residencia del embajador? Esto es mentira. Mentira. Nuestras Fuerzas Armadas actuaron en defensa de los japoneses que estaban en la residencia y los peruanos que estaban hartos y cansados de el dominio terrorista. Bien, adelante, el siguiente. Fuera, Chino, fuera. No es cierto eso de que ganaste legítimamente este año. Te robaste las elecciones. Eres un corrupto. ¿Cuánto te costó comprar a Lope? ¿Cuánto?
salgas de la cárcel, chino, pronto. Eres un asesino, eres un ladrón. Rechazo categóricamente estas acusaciones. Yo no sabía nada de lo de Vladimiro y me tengo que despedir. Mañana parto temprano hacia Brunei con motivo del APEC. Sayonara, Perú. La renuncia a la presidencia no la trajo el cartero, sino un edecán enviado desde Japón. Después de haber anunciado que llamaría a nuevas elecciones generales para el 2001, Fujimori simplificaba su muerte política quedándose en el extranjero. Aunque declaró en Tokio haber decidido su renuncia después de su visita a Brunei, no solo en la oposición, sino hasta en las propias filas de quienes eran fujimoristas, se sospecha que todo estuvo arreglado para un final tan sorpresivo como inapropiado. Las fugas políticas carecen de dignidad. Fujimori no tendría problemas de residencia en el Japón, pues ha acreditado ser hijo de padre y madre japoneses. Como su primer rival, Vargas Llosa, español y peruano, Fujimori podría disfrutar de su doble estatus de nacionalidad. Es conocido que Japón no practica el derecho de asilo. En los días inmediatos a su último viaje, Fujimori intervino en espectaculares rastrillos policiales buscando a Vladimiro Montesinos, su asesor principal durante 10 años de gobierno, a quien pasó a denunciar y perseguir después del célebre vídeo de la coima al congresista Curi.